Vamos a las dos aplicaciones. Ya a Mari ya le volvió a mandar la sentencia, ya se las había mandado. Tanto Paco Riquelme les envió a ustedes la sentencia y el voto concurrente del ministro González Alcántara, y yo les mandé un análisis estructurado de la sentencia para facilitar su lectura y comprensión. Bueno, vámonos a los dos últimos test. Acuérdense que estamos viendo, acuérdense lo que es este documento, que me falta enviárselos. Estamos viendo este documento que se llama, déjenme paso al principio para que lo ubiquen. Aquí está. Se llama test de doble estándar, que ya vimos, y nos faltan estos dos, para determinar violaciones generales a derechos humanos y control de convencionalidad. Estos test pues, han sido alimentados por mi experiencia teórica y práctica como abogado, entonces, de hecho, aparecen en algunos de mis libros, lo van a ver ahora, ¿no? Y lo vamos a revisar. Perfecto, aquí está el test de doble estándar, que ya vimos para qué sirve, las famosas tres fórmulas, las tres fórmulas básicas. Vamos a ver este test. A ver, ahí está. Este test, si se fijan ustedes aquí, dice test para determinación de violaciones a derechos humanos. Y aquí están las etapas, ¿no? Y del lado derecho tienen las reglas generales de cada etapa, ¿no? Vamos a revisarlas y vamos a ir explicando para que vean cómo se aplica. Según les había yo mencionado, cuando se habla de un test, en realidad de lo que se habla es de un esquema metodológico, de una serie de reglas, por eso se le dice reglas generales, una serie de pasos o etapas que se tienen que dar para no meter la pata, para decirle un buen mexicano, para ir por el sendero adecuado y llegar a la conclusión que nos interesa tener. Este esquema se aprovecha de lo que ya vimos previamente. Entonces, el sistema, este test, esta metodología, tiene tres grandes etapas. Vamos a la primera. La primera etapa tiene dos pasos elementales. El primer paso, cuando yo quiero determinar en el sistema jurídico mexicano, a ver, mucha atención, este esquema es para nuestro sistema de derecho positivo mexicano. No obedece igual, en algunas partes son aplicables, pero otras no. Entonces, este es un esquema que responde a la normativa del sistema jurídico mexicano. Entonces, primera etapa, primer punto. Establecer, dice ahí, si no existe restricción constitucional en términos de la sentencia 913-2011. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que determinar es si hay una restricción expresa en la Constitución. Porque si hay restricción expresa, jóvenes, se acabó la discusión, se tiene que aplicar. Estamos en un tema de arraigo, hay arraigo, papá, y se acabó. ¿Es violatorio de derechos humanos? Sí, lo ha dicho la Corte, sí. ¿Está mal que esté en la Constitución? Sí, pero hay una sentencia de la Corte. Hasta en tanto que la Corte Interamericana no emite una sentencia y diga, el arraigo contenido en la Constitución mexicana es violatorio, por tanto, en términos del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado mexicano tendrá que modificar su Constitución, cosa que ya hizo en su momento con Uruguay y con Argentina. ¿Se la puede hacer a México? Sí, se la puede hacer. Primer paso, ver si hay restricción. Ahora, ¿cómo sabemos que hay restricción? Hay dos criterios que seguir. El criterio de la interpretación directa, literal, que hagamos de la Constitución, y la interpretación oficial de la Corte. Es el único sistema. ¿Cuál es el de interpretación, de aplicación directa? Es el que se sujeta a la primera regla de Zagrebelsky. Si en la Constitución señala que en los delitos de delincuencia organizada, el fiscal, Ministerio Público, puede solicitarle al juez un arraigo, lo está diciendo literalmente. Y el arraigo, pues es evidentemente una limitación al debido proceso. Detengo para investigar. Lo dice la Constitución textualmente, literalmente, y ese es el sentido. Por tanto, hay una restricción expresa. Les decía yo que hay un texto doctrinal que se llama Derechos Humanos y Restricciones, publicado en Porrúa,
donde con un esfuerzo realizado por 3 investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la parte de atrás de ese texto hay una lista de los que ellos, en su criterio, porque es una interpretación doctrinal, por tanto no obligatoria, hay, si no mal recuerdo, y la busqué, pero ese libro lo dejé en México, discúlpenme, entre 95 y 105 restricciones expresas, no hay otra. Y si hay duda, pues la que va a decidir es la Corte. No hay por dónde hacerse. Segunda regla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no tengo restricción expresa, entonces me voy al punto 2 y dice aquí, determinar conforme a la tesis del doble estándar valorativo si los criterios formales de orden, seguridad e igualdad jurídica se satisfacen en el caso concreto. Es decir, aplicación de las reglas y principios del artículo 1. En pocas palabras, voy a regresarme, permítanme un momentito, voy a regresarme a este esquema. Este es el esquema que me interesa. Entonces, el análisis que tengo que hacer es cualquiera del 1 o el 2. En el caso de que yo me encontrara en el supuesto 1, estoy en el típico caso de vulneración a derechos humanos cuando una norma del orden jurídico mexicano, por ser discriminatoria, por ser retroactiva, por violar un tratado internacional de derechos humanos, vulnera el segundo estándar valorativo, por tanto, hay una violación y tengo derecho a ampararme. Sea esta una aplicación directa de la ley, sea a través de una sentencia. Entonces, opera el primer estándar, el primer supuesto. Hay una violación porque la legalidad, a través de una ley, a través de una sentencia, vulneró un derecho humano contenido en la Constitución o un tratado internacional. Entonces, se aplica esquema 1. En el esquema 2, es también posible, si partimos del presupuesto que la legalidad está protegida como derecho humano fundamental. Hay una garantía a la legalidad. Hay un principio de legalidad, 14 y 16 constitucionales. Entonces, si hubiese alguna actuación de autoridad mexicana que vulnere 14 y 16, o hubiese, por tanto, un acto de autoridad que fuese un acto de molestia, y hay una violación al 14 y al 16 constitucionales, hay una violación a la legalidad y por extensión hay una violación a un valor superior que está contenido en la Constitución. Las garantías a debido proceso, que están 14 y 16 constitucionales, y si estoy en materia de penal, 17 y siguientes. Por lo tanto, se da el punto 2. Por lo tanto, hay violación a derechos humanos en el primero y en el segundo supuesto. El primero, por violación al segundo estándar, el segundo, por violación al primero y por extensión al segundo estándar. Que estamos aquí en el punto 2. Dice aplicación de las reglas y principios del artículo primero, que es lo que ya acabamos de ver. Siguiente, por lo tanto, tenemos que hacer un test de confrontación entre primer estándar y segundo estándar. ¿Cuál de las tres fórmulas aplica? Lo que acabo de decir, es decir, establecer si hay fórmula 1 o hay fórmula 2. Aquí está, dice, establecer si el primer estándar cumple con los valores superiores del segundo estándar, revisando los bloques de constitucionalidad y convencionalidad. O sea, la legalidad puede incumplir con el segundo estándar vía violación a la Constitución directamente o a un tratado internacional, o por una violación a la legalidad y por extensión a derechos humanos en materia jurídica, en materia de garantía jurídica, y por ende hay una violación a derechos humanos. ¿Cuál es el tercer punto que tenemos que hacer? Bueno, dice aquí, el punto número 4 dice, realizar el ejercicio de argumentación con base en los presupuestos teóricos de los derechos humanos como teoría de la justicia. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, ahora me regreso y lo van a entender. A ver, aquí está, déjenme meterme, me voy a adelantar un poquito. Aquí está. El ejercicio de argumentación, cuando hay violación a derechos humanos, es una violación que se puede dar a la obligación general de respeto y por lo tanto lo que yo tengo que argumentar, por ejemplo, en el amparo, es que la autoridad, en el caso concreto, ni promovió, ni respetó,
ni protegió, ni garantizó los derechos humanos en términos de estos 4 principios. Y por lo tanto, incurrió en una violación a derechos humanos, esperando que el juez, al emitir una sentencia favorable, obligue a la autoridad a prevenir, investigar, sancionar y reparar. Eso es lo que significa, regreso al esquema, lo que significa esto que está aquí, el punto número 4. Por eso dice, argumentación externa con base en los principios de autonomía, dignidad y universalidad. Cuando ustedes incurren en una violación a la obligación general de respeto, mucha atención, cuando hay una vulneración a la obligación general de respeto, lo que yo estoy haciendo por extensión, este es el último razonamiento, estoy vulnerando la autonomía de la persona y estoy vulnerando su dignidad. Y por consecuencia, no estoy haciendo aplicables de modo universal los derechos humanos y le estoy dando a la persona un tratamiento discriminatorio. Lo vuelvo a repetir. Estoy adaptando la parte teórica. Cuando yo argumento, ya que revisé los bloques, entonces digo, si hay una violación porque hay una sentencia de la Corte, hay jurisprudencia, hay un tratado, perfecto. Luego entonces tengo que hacer un esfuerzo de argumentación para decir, para hacer la adminiculación, explicar por qué la acción de la autoridad o la omisión de la autoridad, a través de una ley, a través de una sentencia, vulnera la norma de derechos humanos de la Constitución o del tratado. Y por extensión, viola la obligación general de respeto. Es decir, el resultado de ello es que se vulneró la autonomía, la dignidad y por tanto hubo una aplicación vulneratoria del principio de universalidad. Punto 4. Muy bien. ¿Qué habría que hacer? Segunda etapa. Aquí ya nosotros hemos hecho el análisis y sabemos si hay o no hay una violación a los derechos humanos y tenemos la argumentación. Esa es la argumentación que yo presento ante el juez de distrito en un amparo. Ese es el razonamiento central, donde a un juez de distrito le explico, ¿ya?, en los argumentos centrales, por qué razón he necesariamente tenido que recurrir al principal instrumento de protección de derechos humanos, que es el juicio. Y entonces, a través de los conceptos de violación, yo lo que hago es hacer efectivos del punto 2, 3 y 4. Y hago un ejercicio de concepto de violación, una argumentación explicando por qué, al vulnerarme esas normas, se me vulneró por extensión la autonomía y la dignidad humanas. Perfecto. Una vez hecho este análisis, entramos a la segunda etapa, que es una etapa estrictamente procesal. Y es aquí donde, tratándose de un defensor, de un abogado postulante, tiene que tomar la determinación qué es lo que tiene que hacer. O si fuese una autoridad, por ejemplo, y quiere hacer control concentrado a través de acción de inconstitucional o de controversia constitucional, en este caso tiene que determinar, en tratándose de un particular, si se puede ir a la vía jurisdiccional y o no jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, yo tengo que determinar si me voy al juicio de amparo y o presento una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Generalmente aplican las dos vías. El hecho de que de facto la Comisión Nacional ya haya valido, yo iba a decir una peladez, haya valido gorro con la presencia de esta cosa horrorosa que pusieron ahí, de esta piedra que pusieron ahí, pues, pero yo en mi vida como abogado postulante, pues lo que hacía era presentar mi amparo y presentaba mi queja ante la Comisión Nacional casi de manera recurrente. A veces el orden variaba por estrategia de litigio. Hay un litigio que se hizo muy conocido, que yo llevé en contra de la COFESE por un asunto de una violación a los derechos humanos de los notarios. Yo fui defensor de los notarios de la Ciudad de México después de todo el país, y lo que hicimos primero fue presentar la queja ante la Comisión Nacional, cosa que agarró con la guardia baja a la COFESE porque nunca esperó que nos fuéramos a ir a la Comisión Nacional y decir que habían vulnerado derechos humanos, ¿no? Entonces, los agarramos con la guardia baja, y cuando ya iba muy adelantada la queja y veíamos que iba muy bien, entonces ya nos amparamos, y fue muy útil porque la Comisión Nacional, al emitir una sentencia,
perdón, discúlpenme, una recomendación, que es la recomendación, si no mal recuerdo, 40 del año pasado, la 40-2020, en favor de los notarios. Después los jueces de distrito, y cuando el asunto se fue a los colegiados, utilizaron esa resolución de la Comisión Nacional como base también de sus sentencias, como un elemento que emplearon los jueces para fundamentar sus sentencias, dándonos la razón. Bueno, en la segunda etapa está la determinación y, por supuesto, dependerá quién es el sujeto actor, ¿no? Primero, a ver, mucha atención. En esta parte vamos a tener el control de la convencionalidad, pero eso lo vamos a hacer en el otro estudio, porque esto es una función de la autoridad. Aquí yo estoy colocándome en situación del ciudadano, ojo, porque es determino la violación, y si soy ciudadano, bueno, pues pediré control difuso, obviamente, primero, y me voy al amparo, o si soy autoría, pues a lo mejor me voy al amparo o a la acción o a la controversia, dependiendo del caso concreto, ¿verdad? Ahora bien, una vez agotado estos recursos, entro a la tercera etapa. La tercera etapa, en términos técnicos, es precisamente el acceso al sistema supletorio. Aquí les estoy marcando con el cursor. El acceso al sistema supletorio a través de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de una queja ante el órgano convencional que yo considere competente para quejarme, por ejemplo, de una desaparición forzada o de una tortura, en tratándose de un evento de este tipo, ¿no? Pero ya aquí tuve que haber agotado los recursos de jurisdicción eterna. Sobre esto ya me explayé hace un momento y les decía que en términos procesales, procesalmente la carga de la prueba la tiene el Estado. Por lo tanto, yo simplemente me voy a la Comisión Interamericana y argumento mi violación, señalando que agoté los recursos de jurisdicción interna, pero ni siquiera tengo que anexar pruebas de ese dicho, porque esas quedan a cargo del Estado. Aquí, si ustedes se fijan en la tercera etapa, aquí pongo medida cautelar, órgano no convencional. Cabe la posibilidad, que a mí me extraña que los abogados mexicanos litigantes, incluso los muy expertos, sino que sean las ONGs y los activistas de derechos humanos, echen mano de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, incluso de la Corte, que resultan muy útiles porque ponen el caso en el ámbito internacional. Entonces, cuando exista fundadas razones, las medidas cautelares están reguladas por la Convención Americana, por el reglamento y el estatuto, sea de la Comisión y de la Corte. Si me toca dar desarrollo de derecho internacional, de los derechos humanos, les platico específicamente cómo se tramitan. Nos da la oportunidad de tener la exigencia de parte de la Comisión Interamericana o de la Corte, dependiendo de las características del caso, exigiéndole al Estado mexicano adopte acciones, por ejemplo, cuando se teme respecto de la integridad física de una persona o de cualquier otro acto de autoridad o no de autoridad que pudiera hacer de imposible reparación, este es el argumento central, de imposible reparación la situación de derechos humanos. Precisamente a ello obedece la medida cautelar, es decir, Comisión Interamericana o Corte Interamericana, ojo, me van a desaparecer a mi cliente, tengo temor de que lo priven de sus bienes de manera ilegal, y la Corte Interamericana y la Comisión suelen dar medidas cautelares. Para los que desconfían y no me creen, el Estado al que más medidas cautelares se le otorgan todos los años por parte de la Comisión Interamericana es a México. Lo que sucede es que esto lo ha literalmente monopolizado pues las ONGs. Esta experiencia me dicen que no me escuchan bien. Yo tengo aquí, déjenme ver, ¿me escuchan bien? Sí, sí escuchan, creo que es local, la de ustedes, porque yo aquí ya tengo exclusivamente para ustedes el internet. Sí, sí que se escucha bien, entonces vean los que dicen que se escucha mal, chequen su propia conexión. Termino con el razonamiento. Esto es un tema muy interesante que se puede aprovechar, porque yo tanto en mi trabajo en la Comisión Nacional como en la Procuraduría General de la República, pues me tocó ver muchos casos de medidas cautelares promovidos por infinidad de sujetos extraños que habían sabido moverse ante la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana, pero esto puede resultar muy útil sobre todo para temas de naturaleza penal. He tenido la fortuna de en 2 casos
muy específicos. Ya hace algunos años de esto, a algunos clientes les pudimos conseguir medidas cautelares en situaciones pues muy delicadas, en donde temíamos que peligrara no solamente la vida de ellos, sino la vida de sus defensores. Ustedes saben del tipo de temas al que me refiero. Perfecto. Muy bien. Ahora nos vamos a el control de convencionalidad. Déjenme ver, pasar aquí con ustedes a ver si hay alguna pregunta. ¿Les sigo? ¿Me sigo ya control de la convencionalidad? ¿Sí? Ok, vámonos. Vámonos a control de la convencionalidad, con esto cerramos. Déjenme irme. Vamos a ver. Muy bien. Cerramos con broche de oro. Muy bien, vámonos al famoso test de convencionalidad. Aquí les voy a dar las reglas que se aplican ya seleccionadas para el control de convencionalidad. Déjenme antes también presentarles un material que les presenté, que les mandé. Ahorita déjenme abrirlo para que lo ubiquen y sepan de qué se trata. A ver, muy importante, y creo que con esto abrí la sesión pasada. Sí, ahora ya lo tengo. Déjenme abrirlo. Chun. Aquí está. Ahora sí, me meto aquí con ustedes. Compartir. Y déjenme ver. Aquí debo tener el documento. Un segundito. Un segundito, no se me desesperen. A ver. Espero me escuchen. Aquí ya me hizo una extrañita la cosa esta. Ya regresó. Perdón porque me enloqueció la página, perdónenme. Déjenme ver. Aquí está. A ver. Ya se me puso la computadora y la página se me puso. Perdón, jóvenes, voy a seguirle con la clase porque ya esto se me traumó. Nada más me da vueltecitas. Aquí está, ya me reaccionó. Aquí está. Híjole. Me está haciendo extraños esta cosita. Perdónenme, muchachos, no me deja manipularla. Se me pasmó esta cosa, muchachos, perdón, ¿eh? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, se me pasmó esta cosa, perdónenme porque se me bloqueó la pantalla. Ay, Dios mío. No me responde la pantalla, discúlpenme. ¿Me ven a mí, muchachos? ¿Sí me ven? ¿Saben qué? No estoy pudiendo compartir la pantalla, discúlpenme.
Me voy a tener que ir al último esquema y el problema es que no se los voy a poder compartir porque no me lo está permitiendo. Esta cosa no me cierra. China poblana. No. Qué coraje, caray. Bueno, pues voy a tratar de explicárselos así porque no puedo compartir esta pantalla. Me da muchísima pena, pero se quedó atrapada esta cosa. Bueno, entonces entro al último control. Les anexé la clase pasada un cuaderno de la Corte Interamericana. El cuaderno de la Corte Interamericana versa concretamente sobre control de convencionalidad. Voy a utilizar los criterios oficiales de la Corte Interamericana para referirme al control de convencionalidad. El primero tiene que ver, a ver si en este inter se destraba la página. Voy a irme primero a la definición. Voy a irla chateando toda vez que no tenemos la pantalla ahí. Déjenme irla chateando, si puedo hacerlo. Bueno, el control de convencionalidad, a ver si me lo permite hacer. No, me tiene bloqueado también el chateo. Bueno, al menos me ven. Ok. El control de convencionalidad, muchachos, es una herramienta definida por la Corte. Dice así, que permite a los estados, entonces les voy a pedir que esto lo anoten, entonces una herramienta que permite a los estados, dice la Corte, concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. Lo voy a repetir otra vez. Una herramienta para que los estados, es decir, los estados firmantes de la convención, concreten la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno. A ver, mucha atención. Esta obligación está consignada en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son dos artículos importantísimos. La obligación de garantía de derechos humanos, lo que yo les decía y que la Constitución nuestra llama obligación general de respeto. Entonces, el control de convencionalidad, como alguno de sus colegas dijo y dijo bien, es un check. Es un check que el juez mexicano hace para ver si el Estado está cumpliendo en el ámbito interno, es decir, en las normas sustantivas y en las normas procesales, con la garantía de derechos humanos que el Estado mexicano firmó. ¿A través de qué? Dice la Corte Interamericana. Bueno, a través, los verbos aquí son claves, a través de la verificación, por tanto el juez no crea, el juez solo va a argumentar, va a verificar. ¿Qué cosa? Acuérdense que estamos hablando de control convencional, la conformidad de las normas y prácticas nacionales, repito, de las normas sustantivas y de las normas procesales, la conformidad de las normas nacionales, sustantivas y procesales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Es muy fácil. Entonces, repito, el control de convencionalidad tiene 3 elementos. Primero, es una herramienta. Es una herramienta de verificación, es una herramienta de control, es una herramienta, si lo quieren, una herramienta de control difuso. Una herramienta de control difuso convencional. ¿Con qué objetivo? Que la obligación de garantía de los derechos humanos del Estado interno, el Estado tiene una obligación que está suscrita por el Estado por virtud del artículo 1 y el artículo 2 de la Convención. A efecto de que el juez, ya vimos que jueces, ahorita vamos a regresar a ello, el juez verifique la conformidad de las normas y prácticas nacionales, derecho sustantivo, derecho procesal,
con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Y aquí hacemos un agregado. El control de convencionalidad, obviamente la Corte no lo podía decir, pero el control de la convencionalidad lo vamos a definir ahora con un elemento adicional. Le vamos a llamar corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Como el libro de Justiniano. Va de nuevo. Corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad no lo hago solamente de la Convención Americana y de la jurisprudencia, sino de todos los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano. ¿Verdad? Déjenme ver si ya mi página se destrabó. No, hombre, esta se me trabó. Horriblemente, horriblemente. Y no la puedo cerrar. Bueno, ni modo. Ustedes me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Me escuchan? Hola, hola. Estoy de vuelta, a ver si me escuchan. Ya estoy de vuelta. Perdónenme, pero esta cosa me hizo ok. Me escuchan todos, ¿verdad? Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Una disculpa, muchachos, ya saben que la tecnología no tiene palabra, pero ya estamos. Entonces regreso. Ok. Déjenme ver, para poder compartirles otra vez la pantalla. Ok. Perdónenme. Va de nuevo. Ahí estoy. Ahora sí, ya estoy de nuevo. Perfecto, ya me están viendo. Bueno, entonces, estamos, control de convencionalidad, perdón, retomo. Entonces, ahora sí lo tenemos aquí ya visualizado. Fíjense bien, muchachos, qué padre está esto.
Entonces, esta presentación que todavía no tiene ni que María ahorita se las comparte, tiene estas reglas que están aquí, muchachos, son las reglas de la Corte Interamericana, reglas que establece en jurisprudencia. De hecho, yo ya les mandé la jurisprudencia, me salgo para volvérselas también a presentar, que fue en este juego que me hizo un extraño, la cosa esta. Aquí está nada más para que ubiquen. A ver si la logran ver, déjenme ver. Si logran ver, me voy a tener que salir. Me voy a tener que salir de esta. Bueno, siguen viendo la misma página. Ahorita se las enseño al final. Bueno, vámonos aquí. Aquí están las reglas. Vamos a ver. La Corte Interamericana define, les decía yo, el control de convencionalidad, lo define de manera... ¿se ve la página? ¿Se ve la presentación? No, a ver, voy a volver a ponerla, permítanme. Déjenme salirme. No, está fallando esta cosa. No tienen palabra estas cosas. Ahí va de nuevo. A ver si esta vez. ¿Ya? Vamos a ver. Ya no me voy a salir, ya se ve. Perfecto, yo no voy a salir porque es delicadita esta cosa, es delicadita. Bueno, vamos a ver, está inestable la página. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a la definición. Lo repito, y ahora ya lo tienen visualmente. Entonces, el control de convención es una herramienta procesal, es una herramienta de control difuso. Por tanto, es una herramienta para los jueces, fundamentalmente. Una herramienta que tienen los jueces, no los jueces constitucionales, los jueces en general, incluso los jueces de distrito en primera instancia, ¿ok? Son los jueces. ¿Con qué objetivo? Les dije, hacer un checar, un checklist. Vamos a ver si la obligación de garantía de los derechos humanos que tiene en el ámbito interno y que ratifiqué al firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la estoy cumpliendo. ¿Cómo? A través de una verificación, de un contraste entre la norma nacional y la norma internacional, es decir, el tratado internacional. Por eso dice, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales. Se refiere normas sustantivas, normas procesales. Con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia. Y ya en la parte final, antes de salirme de la transmisión, decía, seamos muy atentos, estemos muy atentos. En realidad, en principio, porque así lo tenía que decir la Corte, tiene que ser con la Convención. Pero en realidad la obligación es más genérica. La obligación del control difuso de la convencionalidad ex oficio obligatoria atiende al corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. El corpus juris implica, por lo tanto, todo el bloque de convencionalidad de tratados internacionales de la OEA y todo el bloque de convencionalidad de tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano de las Naciones Unidas. Importantísimo. Ahorita nos vamos al ejercicio. Por lo tanto, me voy a todo el bloque. Pero cuando hablo de corpus juris, mucha atención, me estoy refiriendo a algo todavía más complejo. Cuando hablo de corpus juris, a ver, mucha atención, aquí lo voy a poner. Corpus juris, aquí se llama corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, para que lo tengan anotado, derechos humanos, ahí está. El corpus juris, ¿por qué va más allá? Porque el corpus juris, según una opinión consultiva de la Corte Interamericana, por tanto de su jurisprudencia, radica en una interpretación progresiva de los derechos humanos que hace la Corte Interamericana utilizando cualquier elemento que tenga en su poder. Voy a ir a un ejemplo y posteriormente pongo de manera teórica la definición. Hay una sentencia muy famosa
de la Corte Interamericana contra Perú sobre derechos de los niños e interés superior del menor. En esa sentencia, la Corte Interamericana le impone al Perú una serie de obligaciones que no están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas obligaciones están en un documento emitido por las Naciones Unidas que se llama Reglas de Tokio. A través de ese documento, lo que la Corte quería es que Perú hiciera una aplicación progresiva de los derechos humanos de los niños, o sea, fuera más allá y les garantizara de mejor manera la protección de sus derechos fundamentales. Cuando Perú recibe la sentencia, echando mano de un elemento que se llama aclaración de sentencia, le pide, es una sentencia contra Perú, ¿cómo se llama la sentencia? No me acuerdo exactamente del dato, se los doy más adelante. En esta sentencia, Perú le dice es una sentencia contra Perú, sí, le dice a la Corte Interamericana, le dice el Estado peruano, oye, aclárame la sentencia, se llama aclaración de sentencia. Una vez que le dice, dime cuáles son los alcances, y le dice, porque tengo dudas de que yo tenga obligación como Estado de aplicar las reglas que en esa materia ha dictado la ONU. Porque esas reglas, como muchas que ha dictado a través de protocolos, el protocolo de Estambul, por ejemplo, son ese tipo de reglas, no existe obligación del Estado peruano a aplicar esas reglas porque no es un tratado internacional. Por lo tanto, tú no me puedes pedir en una sentencia que yo aplique una extensión de los derechos humanos de los niños que no está en un tratado, sino que está, ni está en la jurisprudencia, sino está en reglas dictadas por las Naciones Unidas. La respuesta de la Corte Interamericana fue, a ver, espérame, Perú, cuidado. Lo que sucede es que cuando yo en una sentencia te estoy diciendo que apliques, por razones del principio de progresividad, en favor de tus gobernados, un derecho, y este derecho está contenido no en un tratado, sino en las reglas de las Naciones Unidas o inclusive en un tratado del sistema europeo, del sistema africano, de ser el caso. Toda vez que estas están, sí, las reglas de Tokio son sobre derecho de la libertad, ahorita les digo qué reglas son, tiene que ver con derechos de los niños. Una vez que esas reglas o esos contenidos están marcados en la sentencia, son ya obligatorios para el Estado peruano. Y a este conjunto de elementos, la Corte Interamericana le llamó Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, eso explica que en algunas sentencias la Corte se refiera al Corpus Juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para referirse a la interpretación más avanzada de la progresividad de un derecho humano, independientemente que esté o no en un tratado del sistema o esté en cualquier otro elemento, de los cuales la Corte echó mano para proteger el derecho. Sí, hago una aclaración, no son las reglas de Tokio. Sí, no son las reglas de Tokio. Ahorita les doy el dato. Son reglas específicamente para derechos de los niños y también ahorita les doy el nombre de la sentencia. Entonces, a través de este criterio, la Corte Interamericana ha dicho que cuando realmente hacemos control de convencionalidad, lo que estamos buscando es que se aplique el mayor estándar de protección, lo cual implica no solamente los tratados del sistema, sino cualquier elemento que la Corte Interamericana considere que es fundamental es la sentencia Villagrán contra Perú. Creo que sí. Ahorita la reviso, no se preocupe, ahorita lo checo y checo el nombre de estas reglas en favor del interés superior de la niñez. Lo que me interesa es que capten el concepto de corpus juris. Eso me lleva al segundo elemento. El segundo elemento son lo que la Corte también ha dicho en otra sentencia en el llamado control de convencionalidad. ¿Cuáles son las características del control? Dice, normas mínimas uniformes para la administración de la justicia de menores. Hay un montón de reglas.
Cualquiera de ellas, pero ahorita busco la sentencia ya. A ver, vamos a las características que dice la Corte Interamericana tienen que aplicarse en el control de la convencionalidad. Y estas se las puse aquí. Fíjense bien. Son A, B, C, D, E. Son 5 reglas. Primera regla. Dice, el control de la convencionalidad consiste en verificar, aquí les estoy marcando, la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la convención, la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte. Siguiente. Dice, es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias. Tercero, aquí al ver, si fijan ustedes, la Corte Interamericana considera que el control de la convencionalidad no solamente es un control judicial como en México, sino que corresponde a todas las autoridades del país. Entonces, esto quiere decir que la Corte Interamericana junta el control de la convencionalidad con la interpretación más favorable. Cosa que en el derecho mexicano separamos. ¿Correcto? Sigo. Exacto, aquí está. Pepe Zapata ya le atinó. En efecto, la sentencia no, yo fui el que me equivoqué de palmo a palmo. Tiene razón. La sentencia es contra los niños de la calle, es contra Guatemala y se llaman las reglas de Beijing y las directrices de REA. Pepe, muchísimas gracias. En efecto, esa es la sentencia. Ahí está en el chat. En efecto, es correctísimo. Gracias, Pepe. Esa es la sentencia. No fue contra, se me fueron los cables. Es contra Guatemala, una disculpa. Y son las reglas de Beijing y las directrices de Riad. En efecto. Y en esa sentencia le dice a Guatemala, mucha atención, eso es corpus juris. Perfecto. Ya quedó aclarado. Vámonos a la letra C. Dice, el control de la convencionalidad es para efectos de determinar la compatibilidad de la convención. No solo debe tomar en consideración el tratado, sino también la jurisprudencia de la Corte y los demás tratados interamericanos. Ya vimos que aquí lo que tenemos que decir es el corpus juris. Muy importante. Cuarta regla. Es un control obligatorio. Ex oficio significa obligatorio. No es que quieran o no quieran. ¿Ok? Es obligatorio. Es muy, muy importante. Y finalmente, dice, su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la convención o bien su interpretación conforme, dependiendo de las facultades de cada autoridad. A ver, mucha atención. Aquí, jóvenes, el tema es bastante más complicado porque la Corte Interamericana lo que está diciendo en esta última regla está haciendo referencia al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que control de la convencionalidad y obligación general de respeto implica artículo 1 y artículo 2 de la Convención? El artículo 2 de la Convención dice que el Estado está obligado en hacer todas las modificaciones que sea menester para que su sistema jurídico sea conteste con la Convención Americana, lo cual implica que si posteriormente a la firma del tratado hubiera una contradicción entre la Constitución y la Convención Americana, el Estado mexicano tendría que modificar la Constitución. A eso se está refiriendo la Corte Interamericana. Por lo tanto, entramos al último gran esquema. Todo lo que vimos en el curso se reduce a este esquema. Este es el esquema práctico para hacer control de la convencionalidad. Y si se fijan aquí, lo estoy explicando, se hace 3 de control de convencionalidad e interpretación, a mí me faltó una T, más favorable. ¿Por qué van juntas? Porque en el derecho mexicano se hace la distinción. Hago la explicación y luego vienen las preguntas. Déjenme aquí pasarla. ¿Por qué se hace esta distinción? A ver, si ustedes se fijan en el esquema, sombrero con verde, lo que es control de convencionalidad, por tanto, control difuso. Por tanto, actividad solo judicial. Con amarillo estoy hablando de interpretación más favorable. Por tanto, todas las autoridades del Estado mexicano, salvo jueces
de amparo, salvo tribunales de amparo, salvo quien haga control de convencionalidad. Entonces, la interpretación más favorable la tienen todos, salvo los que hacen control de convencionalidad o los que hacen control concentrado. ¿Perfecto? Entonces, vámonos ahora a la base constitucional. Y nos va quedando clarísimo. Fíjense bien. Aquí está. Aquí está con verde. Control de la convencionalidad es párrafo segundo. Aquí está con verde. Clarito. Párrafo segundo. Obligación general de respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, interpretación más favorable, párrafo tercero, primera parte, del artículo primero, producto de la reforma del 2011. ¿Ok? Es esto. Esta es la obligación general de respeto. Vámonos a la base jurisprudencial. La base jurisprudencial es la sentencia del Pleno de la Corte que dice, control difuso, papá, ¿quién lo hace? El control difuso lo hacen el resto de los tribunales. ¿Cuál es el resto? Salvo los que hacen control concentrado, que son jueces de distrito, que son colegiados, que son salas de la Corte y que son pleno de la Corte. Los demás utiliza literalmente la palabra resto de los tribunales, por lo tanto, a nivel federal serían jueces de distrito, los unitarios de proceso federal y tribunales administrativos. Y a nivel local, todos los jueces, primera y segunda instancia, tribunales administrativos y tribunales electorales. ¿Ok? Tribunales electorales. ¿Vamos? Ahorita le respondo a Arturo. Ahorita te respondo, Arturo. Déjame terminar la explicación y ahorita voy a la respuesta. Entonces, ahora bien, aquí está el fundamento. Artículo primero, párrafo segundo. Artículo primero, párrafo segundo. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es, no hay declaración de inconstitucional, solo hay una aplicación. ¿Por qué hay una aplicación? Ahora sí me queda muy claro. Porque dejo de aplicar la norma mexicana si la norma internacional es la más protectora. ¿Ya? Por eso hay una aplicación. Lo que aplico es el tratado. Lo que aplico es el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Pero mucha atención. A priori no lo sé. A priori no lo sé. Por eso tengo que hacer, regreso, dice, de conformidad con... tengo que hacer un test de verificación para controlar, testear Constitución, jurisprudencia mexicana, tratados internacionales, ONU, OEA, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahorita vamos a ver cómo lo voy a hacer prácticamente. Y aquí nos vamos. Interpretación más favorable según la Corte es artículo primero, párrafo tercero. Aquí está, esto. Todas las autoridades tienen la obligación de, esto es la interpretación más favorable. Aquí está. ¿Y aquí qué pasa? Dice, solo debes interpretar la norma más favorable a las personas sin inaplicación o declaración de inconstitucionalidad, sin inaplicación ni interpretación de inconstitucionalidad. O sea, tú no te pronuncias, simplemente lo que haces es aplicas la norma más progresiva en sentido horizontal, en sentido vertical. Concluimos. Vámonos a los pasos. Teniendo ya toda la mesa puesta, ¿qué tengo que hacer? Primer paso, número 1, otra vez, sistema mexicano, restricción constitucional. ¿Tengo restricción? Pues ya me jodí. Perdón, ya me amolé. Si hay restricción, aplico la restricción. No hay para dónde hacerse. Si no hay restricción, puedo continuar a la etapa 1 o 2 según corresponda. Etapa 1, como está en verde, es control de la convencionalidad y es para jueces, ya vimos para cuáles. Etapa 2, etapa 1, número 2, es para quienes hagan interpretación de la norma más favorable, todas las autoridades que no sean los jueces que hagan control difuso. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el control de convencionalidad? La labor consiste en identificar el derecho o derechos humanos a los que se aplicará el control difuso
ex oficio de la convencionalidad. Y esto en plata, ¿qué significa? Significa, fíjense, la etapa 2, vamos a ver aquí, lo que tengo que hacer, va aquí, es confrontar el derecho interno, o sea, el bloque de constitucionalidad y su jurisprudencia, con los diversos tratados internacionales que están en el bloque de convencionalidad, aplicando el que otorgue mayores beneficios, principio pro persona, siguiendo el criterio de progresividad horizontal y vertical. ¿Cómo lo aplico? Pues lo que tengo que hacer es un testeo. ¿Y cómo hago el testeo? Entonces me voy a el documento que se llama O'Donnell. Vámonos al O'Donnell. Me salgo de nuevo y les voy a poner el O'Donnell. Déjenme ver dónde diablos está el O'Donnell. El O'Donnell no está aquí, entonces lo voy a tener que cerrar. ¿Dónde tengo el O'Donnell? Aquí tengo el O'Donnell. Vamos a abrir el O'Donnell. ¿Qué es el O'Donnell? Bueno, el O'Donnell es el Vandemecum de Derechos Humanos que ustedes van a consultar. Este Vandemecum es, aquí lo tienen, aquí está el Vandemecum, déjenme meterme otra vez a mi pantallita. Tengo que hacer ejercicio y medio. Aquí está, compartir pantalla. Déjenme ver dónde tengo. Aquí está. Muy bien. Ahí lo tienen. A ver, esto es lo que tienen que ver. Tienen que ver una página que diga Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A ver, chatenme y díganme que sí. ¿La están viendo? ¿Están viendo? Perfecto. Me dicen que sí, a todo dar. Pues entonces ya estamos. Bueno, ¿qué van a hacer? Pues van a aplicar este texto, que es una absoluta maravilla. La Corte ya hizo un esfuerzo, pero en mi criterio esto es muchísimo más fácil. Cuando ya están ante la tesitura de hacer control de la convencionalidad, se van a ver el O'Donnell, porque la pregunta es, oiga, doctor, ¿y cómo le hacemos para verificar todos los mendigos tratados del sistema de Naciones Unidas y del sistema de la Corte Interamericana? Pues fíjate que ya hubo un güey que hizo esa chamba, que se llamó Daniel O'Donnell. Y Daniel O'Donnell, en este texto que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace un trabajo maravilloso, que es el trabajo que necesitamos para hacer control de la convencionalidad en la práctica. Estoy en el índice del libro. Ustedes lo que van a hacer, como vamos a regresar al esquema, es identificar, lo primero que tienen que identificar es cuál es el derecho humano, que es el que van a buscar. Ahorita respondo a todas las preguntas, A ver, aquí tengo el índice. Ahorita no me distraigan, chavos, denme chance. Aquí tengo el índice. El índice que tengo aquí, mucha atención, es el índice que marca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Va de nuevo. El Pacto de Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es César, es tu equipo, ¿eh? Todos están escuchando. Entonces, por eso vamos a encontrar enlistados los derechos de esa manera. ¿Cuál es la ventaja que tengo al tener los derechos enlistados de esta manera? Que si, por ejemplo, yo tengo que hacer control de la convencionalidad sobre el derecho a la vida, o sobre el derecho a la integridad personal, o sobre la esclavitud y trabajos forzados, o sobre el derecho a la libertad y seguridad personales, o sobre el principio de legalidad, pues entonces me voy al O'Donnell y el O'Donnell me va a decir cuál es el bloque de convencionalidad aplicable. Esto es muy complejo, incluso los jueces mismos se pierden, porque el control de convencionalidad está conformado de dos maneras. Ustedes van a encontrar clasificados los tratados internacionales del siguiente modo. El primer bloque es lo que se llama Carta de Derechos Humanos. Ahorita no se me distraigan, porque esta es la parte central de la carta, de la clase.
Aquí, mucha atención. Entonces les voy a poner aquí. Se llama, el primer bloque de tratados, se llama Carta de Derechos Humanos, para que sepan técnicamente. Eso ya se los había explicado. La Carta de Derechos Humanos me va a implicar dos grupos de tratados. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y los pactos de 1966, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es el primer bloque de tratados internacionales. Y esto es lo que en Derecho Internacional de Derechos Humanos se llama bloque tipo Carta de Derechos Humanos. Entonces, ese es el primer bloque. ¿Por qué es el primer bloque? Porque lo que van a encontrar son descripciones genéricas. Son tratados genéricos. No son tratados especializados. Para que me entiendan. En la Convención, en la Carta de Derechos Humanos o en el Pacto del 66, se habla de la prohibición de la tortura. Se habla del debido proceso. Sin embargo, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema interamericano, hay un tratado especial que se ocupa de la tortura. La Convención Americana para prevenir la tortura, los tratos humanos, crueles y degradantes. Este ya es el segundo bloque de tratados que se llama tratados especializados. Y lo mismo pasa en el sistema interamericano. En el sistema interamericano tengo primero el bloque general. Sé que esto tiene su complicación, pero lo vuelvo a repetir si es necesario. El bloque general del sistema interamericano de derechos humanos, que está conformado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese es el bloque general. ¿Esto qué significa? Que en principio la primera búsqueda la tengo que hacer en el bloque general. O sea que el test de convencionalidad primero lo tengo que hacer, pues es una broncota, como ven. Primero lo tengo que hacer en el bloque general. Para identificar los tratados internacionales donde está protegido, por ejemplo, el principio de legalidad y debido proceso. Aquí estoy, en el número 5. ¿Ok? Pero luego voy a tener, tanto en el sistema interamericano como el sistema, lo que se llaman tratados normativos complementarios o tratados especializados. O'Donnell le llama instrumentos normativos complementarios. En efecto, lo que O'Donnell llama aquí normativa básica es el primer bloque, el bloque genérico de tratados. Y lo que O'Donnell llama instrumentos normativos complementarios son los tratados especializados. Entonces, fíjense qué chulada. Yo, por ejemplo, soy un juez de primera instancia que tengo que hacer control de la convencionalidad ex oficio. Y tengo que hacer control sobre debido proceso, sobre el principio de legalidad y debido proceso legal. Puta, digo, ¿y ahora dónde busco? Bueno, pues me voy a O'Donnell, página. Bueno, me voy a ir aquí para hacerlo más fácil. Me voy a ir con el derecho a la vida, que es el que tengo más cerquita. Déjenme ir al derecho a la vida, que está en la página 81, que es el que tengo más cerca. Voy despacito, no porque esté reumático, sino porque esta pantalla me está dando muchísimos problemas. Déjenme, no puedo cambiar rapidito, porque esto es de contentillo esta cosa. A ver. Incluso la versión que les di está subrayada en muchas cosas, que son las partes importantes, porque salvo los locos que se dedican a esto como yo, pues leérselo O'Donnell es una locura. Son dos bloques de libros muy complicados. Vámonos al
al derecho a la vida. Ya voy a llegar. Es el 81. Ahí está. Ahí tengo derecho a la vida. Entonces, ¿qué es el ejercicio que ustedes van a hacer? El ejercicio práctico, nada más que de derechos diferentes, de la sentencia que les pasé. Entonces, aquí me dice el O'Donnell, me dice, mira, no te preocupes. A ver, tu bloque básico, tu normativa básica, que regula el derecho a la vida, mira, lo vas a encontrar regulado en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo vas a encontrar regulado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Lo vas a encontrar regulado en ahora me voy al bloque interamericano, en la Declaración Americana, en el artículo 1, y lo vas a encontrar regulado en el artículo 4 de la Convención Americana o Pacto de San José. ¿Ya vieron? Y ahí tienes ya y además, yo no sé para qué se están mandando, gracias Pepe, pero se los mandé junto con el bloque, ya se los mandé, les mandé el O'Donnell. Y luego este es el complicado, el segundo bloque de tratados, porque eso no se lo sabe nadie, yo creo que ni O'Donnell, que ya se murió. ¿Cuáles son los tratados especializados en esa materia? Chimbusata del cocol. Y me dice el O'Donnell, mira, no te preocupes, ¿dónde está regulado el derecho a la vida en tratados especializados? Dice, mira, está en el artículo 6 en la Convención sobre Derechos del Niño, en el artículo 37 de esa misma convención, en el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el protocolo de la Convención Americana sobre la pena de muerte, en el código de conducta para funcionar, este es el tipo, les decía yo, de normativa que a veces se mete en el corpus juris, en los principios básicos del empleo de la fuerza y de las normas de fuego por funcionarios encargados de cumplir la ley. En los convenios de Ginebra, en los artículos que está ahí, en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, en la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio, en la Convención Internacional para proteger contra desapariciones forzadas y en la Convención Interamericana sobre desaparición de personas. Este es mi bloque de convencionalidad. Por primera vez en su vida, lo ven física. Ese es el bloque que tengo que checar con el derecho mexicano, dependiendo del caso concreto, para investigar, para checar, para contrastar si la norma que está ahí es la norma que más me protege. ¿Ya me captaron? Es la norma que más me protege. Y entonces esa es obligación del juez y decir, oye, como estoy en un tema que tiene que ver, por ejemplo, vamos a caso con niños, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver, ya hablando de los derechos del niño, y yo necesito establecer una cuestión en materia de derechos del niño, y encuentro en el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño, aplico el artículo 37. Porque resulta que el artículo 37 es más protector que mi cuadro de derechos mexicano. O encuentro que en la Convención Americana encuentro que el artículo 4 es más protector que el derecho mexicano. Entonces aplico el artículo 4. Y lo que tengo que hacer entonces es un ejercicio de argumentación para decir por qué razón progresivamente un derecho contenido en la convención o en un tratado especializado protege más mi derecho y por tanto el ejercicio de verificación me hace inaplicar la norma mexicana y aplicar el tratado internacional o la jurisprudencia. La ventaja del O'Donnell es que inmediatamente después, en el apartado que se llama consideraciones generales, les va a poner la jurisprudencia de la Corte y los criterios que se establecen en el sistema de Naciones Unidas. Y aquí van a encontrar algunas de las jurisprudencias, claro, obviamente las que existían hasta la publicación de este texto, pero les da ya, por lo menos les da las más antiguas y ya después se van a la página de la Corte Interamericana para buscar. Y entonces, en ese ejercicio de la búsqueda, tienen la obligación de encontrar cuál es la norma que más protege con base en el criterio pro persona, es decir, progresividad horizontal, progresividad vertical. ¿Ya? Entonces ahora volvemos a la otra presentación.
vámonos a la otra presentación. Ahora sí, necesito que me chaten y me digan si están viendo la otra presentación. Déjenme cerrar el O'Donnell para no tener problema. A ver, ¿están viendo la otra presentación? Dicen no. Ok, déjenme regresar entonces. Déjenme regresar. Le digo que esta es de contentillo esta cosa. A ver, déjenme regresarme. Compartir pantalla. A ver si esta vez la agarra. ¿Ahora? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya me dicen que sí. Perfecto. Pues entonces ahora sí ya tenemos el cuadro completo, chavos. Entonces ya podemos entrar a la tercera etapa y podemos revisarlo completo. Quiere decir que el juez lo que tenía que hacer es ver si hay restricción. Si hay restricción, aplica la restricción. 2, identificar el derecho humano que voy a contrastar. Esa verificación me lleva a este punto. Verificar, la verificación, el ejercicio consiste en la conformidad de las normas y prácticas nacionales con el corpus juris, ya vimos, o con la jurisprudencia, con los tratados. Confrontar el derecho internacional. ¿Cómo hago ese contraste? Con el O'Donnell. Y con base en ello, argumento para determinar cuál es el derecho que más me protege. Si se trata no de control difuso y se trata de interpretación más favorable, la que está en amarillito, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces lo que voy a aplicar es base jurídica, artículo primero constitucional, párrafo tercero. Lo que hago es, en tratándose de interpretación más favorable, me voy a la tercera etapa. Se procede a la inaplicación de la norma nacional que menos protege, de ser el caso, llevando a cabo el ejercicio de argumentación correspondiente. ¿Cómo hago la verificación para buscar cuál es? Hago exactamente lo mismo. Utilizo el O'Donnell o cualquier otro sistema que me permita ver cuál de las normas del corpus juris, de los tratados internacionales o la de la jurisprudencia, es la que me da la interpretación más favorable. Bueno, jóvenes, pues esta larguísima explicación, y ahorita voy a empezar a contestar todas las preguntas, y ya estoy cerrando la clase, es la que vamos a llevar a cabo. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Miren, aquí les voy a poner, ahorita entran todas las respuestas, déjenme ir cerrando porque esta cosa es muy delicada y si no cierro los archivos anteriores, no me abre los nuevos documentos. Bueno, déjenme nada más a ver si este sí me lo abre ahora, nada más para que estemos todos muy claros. A ver, déjenme compartirles esta pantalla. Esta es, ya me di cuenta que es la que hay que apretar. A ver, este es el texto que les anexé también, igual que el O'Donnell. Qué bueno que se lo están mandando entre ustedes, pero ya se los había mandado. Este es la base, toda la base jurisprudencial del control de convencionalidad. Lo que está subrayado es en mi criterio lo más importante y que les puse en el esquema, pero para que lo ubiquen, ¿ok? Ese es el cuadernillo que tiene lo que tiene el esquema que ya les di, ¿ok? Me voy a salir de él y me voy a ir finalmente al ejercicio que van ustedes a hacer. Para el ejercicio que van ustedes a hacer, vamos a utilizar, y ahorita viene la sorpresa, vamos a utilizar esta sentencia que les mandé esquematizada, que se las mandó desde la otra vez, pero algunos, no sé si la Virgen les habla o son devotos de Juan Diego porque se les ve el avión. Esto se los mandó Mari por el chat, ahorita van a ver qué cosa es. Déjenme ir cerrando todas las pantallas otras porque esta cosa no, ya me di cuenta que es muy delicada y que no me abre todos los archivos que yo tengo abiertos. Vamos a compartir pantalla. Vámonos. Aquí está. Ahora sí la ven. A ver, ahora pregunto, ¿están viendo la sentencia? Dice APADO directo en revisión. Sí, claro, ya se las había compartido, Francisca. Ya lo están viendo. Perfecto. Padrísimo. Bueno, esto que ven aquí, muchachos, es una esquematización para razones didácticas de la sentencia emitida en un amparo directo en revisión
por la ministra Piña, y con un voto concurrente muy interesante. Ahorita vamos a tener la enorme fortuna, gracias a nuestro queridísimo amigo, mi querido amigo, vamos a tener aquí a Aarón, a nuestro querido amigo Aarón, que Aarón fue el abogado, déjenme, por aquí tengo el apellido, discúlpame Aarón, déjame te busco en el chat, si me pones tu apellido, mi querido Aarón. A ver, aquí lo debo tener, es que tengo 1000 pantallas abiertas, discúlpenme. Paquito, sí, Isidoro Sirasi, perfecto, muchas gracias, mi querido amigo. El licenciado Isidoro Sirasi. Pues ni más ni menos, el licenciado Isidoro Sirasi fue el abogado que llevó este amparo. Entonces, me parece una bellísima sorpresa porque yo, una vez escuchado lo que nos tenga que decir nuestro querido colega y amigo Isidoro, que nos cuente los entornos de este amparo, que es muy interesante, les voy a decir en qué va a consistir su chamba. Porque ustedes van a hacerme el control de la convencionalidad, eso es lo que sí les puedo adelantar. Van a hacer el control de la convencionalidad que tendría que haber llevado a cabo, si es que no lo llevó, el juez de primera instancia civil que recibió la demanda por daño moral del empleado que fue despedido por tener un tatuaje en la oreja con una suástica. Pero le voy a pedir a Isidoro y le voy a abrir el micrófono para que Isidoro nos cuente los detalles. Me pareció un excelente detalle de Paco, que como siempre se pule. Mi querido Isidoro, te voy a activar el micrófono, permíteme un segundito, déjame te ubico. Un segundito, déjenme activarle a Isidoro. Es que no te tengo aquí. Voy a abrirlos a todos, activarlos. A ver, Isidoro, ahorita cierro a los demás. El uso de la voz, mi querido amigo, y desactivar a los otros. Isidoro, te escuchamos. Isidoro, ¿nos escuchas? Isidoro, ¿está por ahí o está contigo? Quito Riquelme. Eso es, si nosotros todas las mamás están muy directas, nada más Paren sus micrófonos, muchachos, son tan amables, ¿no? Eso pasaron las que han sido. No sean malitos, siléncienme sus micrófonos. Ya los silencié yo. Pero me dices que esto te hace pero este es lo que tiene Jóvenes, no sean malitos, cierren sus micrófonos manualmente. Por favor, Alma, Cuauhtémoc. Que yo estoy usando esta herramienta para no quiero los elementos y yo vi evidencia, punto. No quiero que Y callen a sus niños. Sí, ese es el punto de vista del Qué bárbaros, déjenme ver, es que, ¿saben qué? La aplicación, les digo, me está haciendo, yo no estoy pudiendo silenciar. Digo, entiendo el tema de la Isidoro, no lo escucho. Paco. que prácticamente debe de declarar. Sí, sí, está ahí. Claro, porque
porque es un IVA causado para el contratista. Ajá. Espérame, jóvenes, pero no me está permitiendo No, es al revés. cerrar los micrófonos. Ajá. Ay, ¿es de esto? Exactamente. No me permite ni cerrarlos de manera manual, de manera... Son tintas. ¿Quién está como administrador, Mario? Ciérrenme sus micrófonos, jóvenes. Con la hoja de retención, Por favor, cierren sus micrófonos, va de nuevo. en la siguiente declaración. Por favor, siléncienme sus micrófonos porque yo no puedo hacerlo. A ver si allá Caleb, Mari, los puede cerrar. Yo no puedo, no estoy pudiendo cerrar el micrófono. No, bueno, entiendo que por parte del contratista, como es un IVA, No lo puedo hacer, María. Aquí en participantes no me permite silenciarlos. El IVA del contratista se entiende que va a estar, pero aquí por una ley, la restricción que le haga el contratante se entiende como pago al SAT. A ver si se puede escuchar. Qué pena, no puedo silenciarlos. Sí, hay un relajo terrible. A la verga, pues está con adultos. Están pasando ¿Qué materia es para empezar? ¿Quién es? ¿Qué materia es? Paco, ¿no andas por ahí? Perfecto, Mario. Paco, Isidoro. También anda por aquí. Que no lo escucho, Isidoro. A ver, permite, es que te... ¿Me escuchas? Presente. ¿Me escuchas? Isidoro, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Isidoro, déjame nada más, por favor, ayúdenos porque la aplicación no está funcionando, muchachos, discúlpenme, pero no está funcionando la aplicación. Y la aplicación no me está permitiendo bloquearlos a todos, entonces hay mucho ruido. Si me hacen ustedes la gentileza de bloquear sus micrófonos, me auxiliarían muchísimo para escuchar a Isidoro. Ahora me escuchas. Estoy conectado por teléfono. Está fallando la aplicación, María, por eso no me deja cerrar. Estas aplicaciones luego tienen sus limitaciones. No me permite cerrar. Déjenme ir, nada más déjenme probar. Isidoro, te escuchamos, por favor. Cuéntanos si eres tan amable. Hola, buenas noches a todos. No se lo mandes a Paco, ¿tú me escuchas? A lo lejos, Uri. ¿Hay alguien que tiene por allá a su niño, Ahora, Ciérrenme los micrófonos, por favor, muchachos, se los ruego. Cierren sus micrófonos, abogadas, abogados, háganme la gentileza. Ya te escuchamos, Isidoro. Sí, por favor, pégate nada más a tu computadora para escucharte mejor. Si eres tan amable de platicarnos de manera genérica, mi querido amigo, el origen del litigio, qué características tuvo, para poder tener un contexto mucho más claro. Te escuchamos, por favor. hola, buenas noches a todos. Creo que para entender este contexto de esta colisión de derechos humanos, es importante tener el antecedente histórico de lo que representa la cruz suástica y de lo que fue para la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, no únicamente en contra de los judíos, sino en contra de cualquiera que no fuera de la raza aria. La suástica es un símbolo de algunas culturas asiáticas. Cuando Hitler sube al poder, toma la suástica. Creo que no me escucha, ¿no?
Sí, te estamos escuchando, con alguna interferencia, pero te estamos escuchando, por favor. Continúa, si eres tan amable. Ojalá pudieran cerrar sus micrófonos, Anaí. Espérame tantito, Isidoro. Celso, Guillermo, Gustavo, por favor, cierren sus micrófonos porque la aplicación está fallando y yo no puedo cerrar los micrófonos. Me da muchísima pena, pero no puedo cerrar micrófonos. Jenny, por favor, ciérrame su micrófono, no sea malita. Eso, muy bien. A ver, creo que ya. Adelante, Isidoro, por favor, muchas gracias a todos. Adelante, Isidoro, por favor, continúa, te escuchamos. Cuando sube Adolfo Hitler al poder, en su libro de Mi lucha de Mein Kampf, toma la suástica y la modifica con barras negras, sólidas e invertida. Y es para la humanidad, sin duda alguna, una apología de odio. Lo que sucedió finalmente de este asunto fue un trabajador a través de una empresa de headhunters, es contratado en una empresa donde la mayoría y los dueños profesan la religión judía, le hacen todos los estudios, pasa y cuando llega a trabajar, le ven en el cuello, atrás de la oreja izquierda, una suástica de la que estamos hablando, de la barra sólida negra, que es la que toma en su libro de Mein Kampf Hitler. Le piden que se la oculte, no se la quiere ocultar, y entonces le rescinden su contrato de trabajo y le hacen un pago de indemnización laboral por un poco más de 17,000 pesos. Un año después, ya vencidos o prescritas las acciones laborales por el despido, demanda el daño moral. En su demanda no establece que tiene una suástica tatuada en el cuello, sino nada más dice que tiene una cruz. Nosotros, al responder la demanda, dijimos que se trataba de una cruz suástica y ofrecimos una pericial médica en dermatología, pensando, uno de nuestros asociados, en paz descanse Carlos, que se pudo haber difuminado la suástica porque no dice que se trata de una suástica y no defiende su derecho de no tener una suástica. Y en la pericial aparece que tiene una suástica que se está difuminando y que encima se tatúa una cruz de la religión católica. Tramitado el proceso, el juez, muy alejado de la litis, justifica la suástica diciendo que no causa ningún daño, que es una señal de buenaventura y bonanza, y que muchas culturas asiáticas, incluso las hinduistas, lo utilizan. No conforme con ello, vamos a la apelación, argumentamos que claramente es una forma de antisemitismo, tal como lo dice la Ley Federal de Prevención de la Discriminación en su artículo 5º, donde claramente prohíbe el antisemitismo en cualquiera de sus formas. Y en cualquiera de sus formas incluye también un tatuaje, una imagen, etc. Finalmente, la sentencia en la sala se resuelve favorablemente por 2 votos y un voto en contrario, donde argumenta que no pudimos demostrar que efectivamente, al ser el patrón una sociedad civil, era una empresa de judíos y que se sentían atacados. No obstante de ello, el demandante al amparo, un amparo directo, donde los magistrados resolvieron otorgarle el amparo bajo argumentos de que no acreditaba
Te perdimos, mi querido. Sí, a ver. Un segundo, Isidoro, permítenos. Permítenos, Isidoro. Algunos ya me hicieron la gentileza de cerrar su micrófono. No sean malitos, ciérrenlo todos, nada más déjenme aquí que ya ahora se me bloquearon todos. Es que discúlpenme, pero la aplicación me está haciendo muchos extraños. No puedo cerrarlos a todos. Y ahorita me los cerró inclusive a Isidoro. Permítame un segundito. Un segundo, Isidoro, por favor, una disculpa. ¿Quieres volver a hablar, Isidoro, por favor? ¿Isidoro? Un segundo, Isidoro, ¿por qué? No te me desesperes, dame un segundito. Isidoro, abre tu micrófono, tú solito. Ya está reiniciado. Es que ahora tú lo tienes bloqueado, Isidoro. ¿Ya está? Ya estás. Adelante. Síguele. Perdón, en el tribunal colegiado, sorprendentemente nos encontramos con una sentencia contradictoria donde en una interpretación de los derechos humanos, utilizando fuentes como Wikipedia y algunas cosas que para mi opinión no es del nivel de un tribunal colegiado. Claro. Se argumenta que el antisemitismo no es en contra de los judíos, sino de todos los pueblos semitas que vivían en el desierto en esas épocas, ¿no? El antisemitismo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define como actos contra los judíos, claramente, y semitas son los pueblos que derivan de los hijos de Noé, que uno de ellos se llamaba Shem, y de ahí venían todos, por eso el nombre de semitas. Al hacer la interpretación del artículo constitucional, nos vamos en un amparo ante la Corte de... Creo que cerraste tu micrófono, Isidoro. Isidoro, ¿quieres prender tu micrófono? Isidoro, desbloquea tu micrófono. Mira, en la pantalla del lado izquierdo, desbloquea tu micrófono, no seas malito. Ya está, síguele, por favor. Es que no soy yo el que lo está bloqueando y desbloqueando. Ya estás. Por favor, continúa, si eres tan amable. Y los demás no sean malitos, ciérrenos los micrófonos. Continúa, por favor, es muy interesante, Isidoro. En esta sentencia reconoce uno de los argumentos que nosotros también estuvimos haciendo ver a los juzgadores, de que el tema de la suástica y el símbolo de lo que representan no nada más era un ataque a los judíos. En la teoría de las razas de mi lucha de Adolf Hitler, abajo de los judíos estaban los gitanos, los negros y los homosexuales. Muchos sabemos por la noticia que se dan y por varios libros y conferencias que se dan, que se dio muerte a más de 6 millones judíos, pero en total los exterminados fueron más de 15 millones. Entonces, nosotros lo consideramos una apología al odio, pero no solo ello, sino que además
en todas las teorías de la libertad de la expresión, donde se reconoce también el desarrollo de la personalidad de esta persona, de ponerse el tatuaje o colocarse lo que quiere en su cuerpo y que está bien, también tiene un límite donde nosotros tenemos, como seres humanos, el derecho humano de la seguridad, de la dignidad y de sentirnos libres, ¿no? No se trató de un acto público donde alguien en la calle iba caminando y traía una suástica como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos y no se puede hacer nada. Hay otros países donde son mucho más severos en esta expresión de imágenes o de cosas, donde en Alemania tan solo pintar una suástica en la calle amerita la cárcel, ¿no? Y en otros países donde, bueno, es una libertad de expresión. Pero aquí se trata de una empresa donde se le dice que se trata de empleadores y de otros trabajadores judíos que se sienten agredidos, inseguros y ofendidos, y no obstante ello, se niega y quiere mantener o mantuvo su tatuaje. Isidoro, te voy a hacer una pregunta, si me lo permites. Isidoro, cuando se interpuso por parte de esta persona ante el juez, que esa es la parte que más me interesa en este momento, ahorita si quieres volvemos al alegato discriminatorio, el tema de el juez civil hizo control de convencionalidad, porque yo no sé si el juez que recibió la demanda por daño moral hizo algún ejercicio de convencionalidad. No lo hizo, y más que encantado de compartir el expediente completo e incluso si quieres la pura sentencia, se limitó a decir y a justificar, alterando la litis, que la suástica representa algo bueno para algunas culturas y que tiene su libertad de expresión básicamente, pero no hizo un control de convencionalidad. No hizo control de convencionalidad. Es que ese es el detalle. Justo por eso, el ejercicio, mis queridos colegas, alumnos y alumnas, lo que yo quiero es que en el ejercicio ustedes se ubiquen en los zapatos del juez de primera instancia civil que recibió la demanda por daño moral. ¿Y cuál debió haber sido? Fíjense cómo se hubiera evitado el problema si el juez de primera instancia hubiera hecho control de convencionalidad, le hubiera dado la razón al cliente de Isidoro, evidentemente, porque hay jurisprudencia de la Corte Interamericana en este sentido, y hay disposiciones muy claras del sistema de Naciones Unidas evitando lo que se llama apología de la discriminación. El uso de la suástica en esas características tiene un límite, ¿no es cierto, Isidoro? ¿Qué es lo que ustedes alegaron? Claro, ¿sí? De hecho, uno de los temas que también alegamos mucho es, si la suástica no es mala y no representa una apología, ¿por qué la difumina y por qué la omite en la presentación de su demanda? Los que revelan que se trata de una suástica somos nosotros en la contestación de la demanda. Y no se hace el control de convencionalidad sino hasta la Corte. Claro. Hay un intento muy vago en el tribunal colegiado donde no reconoce a la sociedad civil ser beneficiosa de los derechos humanos por no haber acreditado que en el objeto social estuviera la protección de las gentes que tuvieran un origen israelí o hebreo judío, ¿no? Magnífico. Y otra pregunta, Isidoro, esto es muy interesante. Por lo tanto, hubo una sentencia condenatoria favorable para este señor por daño moral. ¿De cuánto fue la sentencia? ¿Cuál fue la cantidad que el juez condenó? Es otro tema muy interesante. Nos condena el pago de 1.700.000 pesos. No hay una prueba de cómo le afectó el hecho discriminatorio y tampoco hay una prueba de la capacidad económica de mi cliente.
y además nos obliga en un periódico de mayor circulación emitir o publicar una disculpa. Él se hizo, la persona hizo una rectificación del tatuaje, ¿verdad? Sí, comenzó a difuminárselo y sobre el tatuaje de la suástica se tatuó Es lo que escuché. una cruz católica. Ahí hay un fraude a la ley, así lo hizo para justificar su daño moral. ¿No, Isidoro? Exactamente. Magnífico. Pues ha sido una extraordinaria sorpresa. Qué bueno, Isidoro, de tenerte aquí. Ya había escuchado de ti por parte de Paco. Te agradezco muchísimo que tener tu testimonio, había siendo el abogado que llevó este asunto, me parece muy interesante. Yo desde que conocí la sentencia la utilicé para la capacitación de los secretarios proyectistas de la Sala Constitucional en la Ciudad de México, y me permite subrayarles a todos, Isidoro, con tu testimonio, que hacer control de la convencionalidad no es un capricho, es una obligación de los jueces. Los jueces tienen que hacer control de la convencionalidad porque hay jurisprudencia de la Corte, hay sentencia obligatoria de la Corte. Y aquí, si el juez de primera instancia, que ahí se hubiera acabado el problema, hace un buen control de convencionalidad, seguramente rechaza, porque a mí siempre me pareció que hubo una apología del delito y una apología de la discriminación que está prohibida por varias jurisprudencias de la Corte Interamericana. Isidoro, muchísimas gracias, nos sentimos muy honrados de que estés aquí, y voy a pasar simplemente, sí, ¿quieres hacer algún comentario para terminar? Nada más agradecerte la deferencia y aclarar que no hubo un precedente respecto de este tema que se vio en todos los anales jurídicos de México. Sí, es el primer caso, así es. Y además hay que decir que la sentencia de la Corte es muy buena, ¿eh? Fabulosa. Es una sentencia muy, muy buena, muy bien hecha, y es una sentencia basada en filosofía moral. La van a ver en el esquema que yo preparé. Ojalá lo puedas ver, Isidoro, a ver si te pareció bien la esquematización que hicimos de la sentencia. Sería muy, muy interesante. Bueno, déjenme ir a las... Gracias, Isidoro, muy gentil, muchas gracias. No, gracias. Voy a la parte final. No, hombre, gracias, Isidoro, muy gentil. Déjenme, ya nos quedan unos minutos. Déjenme darles el chat porque hay muchas preguntas y eso me da mucho gusto. Déjenme darle curso. Ya no abro los micrófonos, perdónenme porque si no ya bien que se arma un relajo espectacular. Déjenme ir tratando de ir dándole curso. A ver, por aquí, primero un agradecimiento por haberme corregido. Sí, es una sentencia contra Guatemala, muchas gracias, pero en el propio libro de O'Donnell, en la primera parte les aconsejo que vean, ahí hay una definición de corpus juris, ahí la pueden encontrar. Y ahí también hay la mención a esa sentencia en particular. Dice Omar, ¿el control de convencionalidad debió solicitar el demandado? No, el control de convencionalidad es automático, es en automático. Es en automático y el juez de primera instancia tendría que haber hecho ese control. Y de hecho, muchachos, si ustedes revisan la sentencia en el caso Radilla, precisamente para evitar lo que Isidoro nos está narrando, el problema es que quien termina haciendo el control de convencionalidad es el juez de distrito y quien termina haciendo el alegato de derechos fundamentales es la Corte. Pero ¿cuánto te tardaste? Te tardaste no sé cuánto tiempo en este litigio, Isidoro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Si quieres en el chat nos platicas. ¿Cuánto tiempo te llevó, Isidoro, el litigio? Ahí sí Isidoro nos puede decir en el chat. Pero fueron seguramente algunos añitos el que te llevó este trabajo. A ver, aquí Isidoro me está contestando. Ya nos 3 años, claro, 3 años. 3 años de litigio, y eso que tenía un buen abogado como tú, si no, hubieran tenido que pagar más de $1 millón. Perfecto, magnífico, muchas gracias. A ver, sí, déjenme ir respondiendo rápidamente. Me da mucho gusto sus comentarios. Sí, dejaron dejaron la computadora encendida. Coincido, Omar. Por eso me interesa verlos a ustedes
me da mucha pena que algunos compañeros prenden el micrófono, prenden la computadora y la dejan y se van. No se vale. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, por aquí hay algún otro comentario, déjenme ver, para darles curso. Dice aquí, el control de convencional debió solicitarlo el demandado, ya lo contesté. Dice Luis Madrigal, dice, pienso que en este caso el tratado puede ser legal, pero no moral y además dañino los derechos humanos a los empleados directivos. Claro, ahí hay que revisar la sentencia, Luis. Lo que sucede es que ahí, aparte del control de convencionalidad, lo que tienes es una antinomia impropia. Una antinomia impropia porque hay una colisión entre el derecho a la libertad de manifestación que dice este sujeto, tendría que habérsele respetado por un tatuaje, y el derecho que tienen las personas a establecer un límite, ¿no?, a esta situación. Supongan ustedes que sale alguien por la calle con una camiseta y que dice, jóvenes, besos y abrazos, el coronavirus no existe. Bueno, pues imagínense nada más lo delicado de este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver la sentencia, me interesa que la vean con mucho cuidado. Luis Madrigal, aquí está, están agradeciendo a Isidoro, excelente sentencia, me parece muy bien, perfecto. Dice Sigor, al momento que hacemos el check como pregunta de verificación, lo que la Suprema Corte, parámetro de control de regularidad, no, eso es otra cosa. El parámetro de control, mi querido Sigor, es el parámetro ese es un control general que tiene que hacer toda autoridad y que está cifrada por la sentencia de la Corte que dice todo acto de autoridad. Ese se los grafiqué, déjenme ver si la puedo subir. Voy a ir, mi querido amigo, déjenme ver si las puedo subir antes de terminar. Aquí está. Déjenme ponérselas a ver si la pueden ver. Déjenme cerrar la sentencia. Un segundito, que me hace mucha mosca esto. Déjenme ver. Déjenme regresar. Les digo, me está haciendo mucha. Aquí está. Estoy de nuevo. Como ven, estoy haciendo malabares. Compartir pantalla. Déjame ponerte, Sigor. Déjame ponerte. Aquí está. Ahora sí la vamos a ver. Aquí está, esa ya la ven. Este es el control al que tú te refieres. Este es un control genérico. Este es el control que toda autoridad, juez, no juez, toda autoridad debe hacer. Dice, toda norma general, en sentido amplio, y todo acto de autoridad o de particulares, aun cuando actúan como autoridad, deben ajustarse a la Constitución, a las normas de derechos humanos de los tratados, a la jurisprudencia de la Corte, salvo que pero el control de convencionalidad, como ves, es una contrastación para determinar si estás o no cumpliendo vía el derecho mexicano los tratados internacionales. Es diferente, mi querido Sigor, son cosas distintas. Están relacionadas, pero son cosas distintas. Déjenme irme al chat, ya voy a terminar. Dice, el actuar del juez, claro que implica responsabilidad, por supuesto. Tendría que haber hecho control de convencionalidad. Claro que sí, sí, mi criterio dice. ¿Advierto fraude procesal? Por supuesto que sí, porque al haberse alterado ahí, al haberse cambiado, pues lo hizo para garantizarse una lana a través del daño moral. Dice, el primer obstáculo fueron los jueces, claro que sí. Sí, claro, se pudo haber resuelto en primera instancia, por supuesto que sí. Ya está. La sentencia, ¿estoy encontrará contraposición en el caso de Última Tentación de Cristo? No, porque en el caso de la Última Tentación de Cristo, Alberto Villa, la sentencia del último caso de la Tentación de Cristo es una sentencia de la Corte Interamericana porque se prohibió la proyección de la película de un director, es un director norteamericano, que con una nueva interpretación de los evangelios decía que Cristo tuvo como compañera a Magdalena. Entonces, esto consideraban que era vulneratorio de la creencia de los católicos. Saben que Chile es un país muy conservador. La Corte dijo que era una libertad artística y que no era ofensiva. Ahí, acuérdense que en el tema de derechos humanos siempre tienen cuestiones dilémicas. Hay argumentos a favor y argumentos en contra.
Creo que es una cosa parecida, pero aquí yo no creo que fue una manifestación artística lo del tatuaje. Me parece que era un problema ahí de libertad de expresión. El otro es una libertad de expresión artística basándose en una serie de criterios históricos, ¿no? Lo que hace es darle curso a una versión histórica. Muy bien, felicitaciones Isidoro, dice Jorge García, ¿será por eso que un juez realiza un control difuso como consecuencia de un aplique? Pues sí, el problema, no, el arraigo no, acuérdate, el arraigo no, porque el arraigo es una restricción expresa, así es, Cindy, es una restricción expresa, no opera. Implica responsabilidad, sí, por supuesto. Más si es Scorsese, así es, una película de Scorsese, que por cierto viene muy bien. Pues maravilloso, maravilloso. Muy bien, pues entonces, lo último que les voy a pasar aquí es, déjenme ponerles el documento con el cual les estoy poniendo su tareita para que se diviertan, que hagan la tarea. Déjenme ponerles aquí que este es el documento que les va a hacer llegar Mari. Creo que es el documento, no, reglas de aprobación, es el documento y estoy por terminar, aquí está. Déjenme entonces irme a cerrar los demás documentos para que no haya interferencia. Ok, ya casi terminamos, nada más para que lo vean. El ejercicio, ahorita lo voy a ver, Cindy, ahorita se los paso, se los presento aquí para que lo vean. Aquí está. Aquí está, muchachos. Este es el documento para que todos estén muy claros. Dice, para aprobar el curso citado al rubro, deberá satisfacerse lo que adelante. Es un ejercicio muy bonito. Dice, la calificación se conformará con lo obtenida en un ejercicio práctico que consistirá en la realización de un test de convencionalidad mismo que deberá efectuarse de acuerdo con los elementos teórico-prácticos aprendidos en el curso. El test del caso deberá entregarse en un máximo de 5 cuartillas, redactado en letra Arial 12 puntos con un interlineado de 1.5. Este será remitido en un archivo PDF identificado con el nombre del maestrando, o sea, el nombre de ustedes, a la dirección electrónica de la señora Mari Muñoz, que es el que está ahí. La entrega de la anterior evaluación se verificará el 15 de mayo a fin de que se cuente con el tiempo necesario para llevar a cabo esta evaluación. Esto ahorita se los manda a Mari y lo que busco, vuelvo a repetir, pero se los voy a mandar por escrito, es que simplemente se pongan en los zapatos del juez de primera instancia civil que recibió la demanda por daño moral de este trabajador. En mi criterio, igual que algunos comentarios muy acertados de ustedes, en mi criterio el problema fue que ese juez, estando obligado a hacer control de convencionalidad, no hizo control de convencionalidad, se fue con su sentencia como Dios le dio a entender, y los resultados está ahí, un litigio de 3 años, que menos mal que terminó en una muy sentencia. Ya lo subió Mari, el documento. Perfecto. Muy bien, pues déjenme ver si hay algún chat más que deba responder. Dice, soy de Guanajuato, soy oyente, pero me encantó, muchas gracias, por favor. Sí, Lorena, con mucho gusto, si me escribes a mí, yo te hago llegar los materiales, ahorita te voy a enviar mi correo para que me escribas y yo te envío. O más fácil, al correo de Mari, escríbele a Mari Muñoz, te voy a dictar el correo. El de Mari Muñoz es con minúsculas, Mari Muñoz, porque no se escribe con Mari Muñoz, @ ahorita lo pongo en el chat, déjame copiarlo, para que quienes quieran mandarle tener los materiales, por supuesto, encantados. Aquí está, déjenme ver, aquí está, pegar, aquí está. Este es el correo, Lorena, de Mari, y Mari con mucho gusto te manda los materiales. La presentación, bueno, lo mandarán en un ratito, Yeyisna, ¿verdad? Sí, en un ratito te hacemos llegar el material. Nada más que no se los mandé ahorita para que no se me confirme.
Dice, disculpe la pregunta, doctor, si también estoy en la maestría, ¿es el mismo ejercicio? No el ejercicio, ¿les puse el mismo? Sí, vale para los dos. Si está usted en el, porque fue el mismo curso de control de convencionalidad, sí, con el mismo te lo valgo, claro que sí, mi querido amigo, claro que sí. Pues solo faltan las últimas presentaciones. Claro, Alejandra, hoy se los hago llegar. Las pretensiones reclamadas, simplemente la pretensión fundamental, Alex, no te compliques la vida, es la indemnización por daño moral al haber una limitación a la libertad de expresión por habérsele despedido injustamente, aunque se le indemnizó conforme a derecho, por no poder expresarse al ponerse ahí este tatuaje con la suástica, ¿no? Y obviamente la contraparte dijo, porque no lo corrieron, le pidieron, creo que Isidoro ya no está, le pidieron primero que se tapara, ¿no?, el tatuaje mientras chambeaba, no quiso hacerlo, se le indemnizó y se fue. Pero él consideró que era, y si hay un fraude procesal, me parece que el tipo lo que quería dinero, ¿no? Muy bien. Pues perfecto, dice doctor, ojalá nos pueda dar una plática en la sala constitucional, con mucho gusto, en cuanto tengamos otras se las paso. Y para terminar, vamos a tener seguro otra clase conmigo, les platico cómo funciona la bioética, ya no los quiero cansar, les explico cómo funciona, porque tiene su chiste. Con mucho gusto lo hago en la próxima sesión. Pues me ha dado mucho gusto, ha sido una clase larguísima, muy intensa, los felicito a todos. Como ven, esto es un trabajo muy técnico y si los jueces hicieran control de convencionalidad, otro gallo nos cantaba. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo muy fuerte, les deseo lo mejor, cuiden a sus familias, cuídense ustedes. Me da mucho gusto que estén en la maestría, sigan trabajando y apaguen sus micrófonos, incluso los que dejan la computadora, apaguen el micrófono para que nos den chance a chambear a los que no están. Cuídense mucho. Isidoro, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, mi querido amigo. Cuídense mucho. Les mando los materiales y ya tienen todo. Que estén muy bien, descansen, les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.